Bien, pues muy buenas tardes para todas y todos. Les agradecemos el estar aquí reunidos virtualmente para dar inicio a una serie de eventos que vamos a estar llevando a cabo desde distintas trincheras académicas en México, en Colombia, pero desde luego también en otros lugares del mundo. Quiero agradecerles de manera muy puntual por su conexión en esta tarde hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024, en donde distintas instituciones académicas como el Grupo de Investigación, Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia. Estamos aquí entonces reunidos para empezar una serie de diálogos internacionales sobre justicia y democracia, una serie de conversatorios que a partir de este mes, octubre de 2024, pretendemos llevar a cabo mes a mes, por lo menos una o dos sesiones mensuales, dependiendo de la agenda de nuestras y nuestros invitados, expositores de gran calidad a nivel internacional, y en donde pues vamos a estar trabajando pues distintos temas de actualidad sobre justicia y democracia. Quiero agradecer de manera muy particular la presencia del doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y desde luego de mis compañeras y compañeros del grupo de investigación sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos, que están aquí presentes, específicamente la maestra y magistrada Karen Flores Maciel y el doctor Alejandro Vázquez Melero. Un saludo muy cordial para todas y todos, así como estudiantes y profesores de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y que en el transcurso de la charla seguramente se estarán integrando a esta actividad, también miembros integrantes de la red que hemos conformado con la Universidad de Antioquia, que dicho sea de paso es de donde proviene el primer expositor de estos diálogos internacionales, nuestro amigo César Benavides, un joven investigador, pero ya también con distintas publicaciones y una trayectoria amplia en el terreno académico, en el terreno también profesional, y que ha sido un miembro muy activo de nuestra red internacional de investigación, y va a estar trabajando sobre el dilema de la fuerza vinculante de las sentencias exhortativas de la Corte Constitucional de Colombia al Poder Legislativo. Pero antes de iniciar con ello, quisiera pedirle en unas palabras, aunque sea breves, al director de nuestro instituto, al doctor Carlos Sergio Quiñones, en razón de estas jornadas, porque desde luego nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas está muy activo, siempre con temas de vanguardia y de actualidad, y esta serie de conversatorios internacionales van a estar a disposición de la comunidad académica, jurídica y universitaria en el canal de YouTube del grupo de investigación. Entonces, doctor Carlos Sergio, si nos hiciera el favor de algunas palabras, si es tan amable, por favor. Y muchas gracias, doctor Alan. Eh, pues solamente para, primeramente, felicitarlo por esta actividad que están realizando, que es una actividad muy importante con temas muy actuales, y desde luego dar la bienvenida a los ponentes, al doctor César Augusto Benavides Vega de la Universidad de Antioquia, y a los compañeros del Instituto de Investigaciones que se encuentran también, que van a participar como colaboradores o como eh, ponentes también, y igualmente a la doctora María Doli Cuantos Henao, y al doctor Augusto Ruiz Sepúlveda, también de la Universidad de Antioquia. Sean bienvenidos, estamos a sus órdenes, y bueno, es un placer compartir con ustedes.
esta tarde, esta hora, y estoy seguro de que va a haber una aportación muy grande tanto a la cultura, pues en general a la cultura jurídica. Muchas gracias, gracias por esta actividad nuevamente y pues adelante con el tema. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y pues desde luego también ese agradecimiento se hace extensivo porque pues durante su gestión hemos recibido siempre un apoyo invaluable, un apoyo desde luego indiscutido de su persona y entonces pues sirva la ocasión para reiterarle ese agradecimiento. También, magistrada Karen Flores, no sé si en el marco de esta primera charla, de este primer conversatorio de nuestros diálogos internacionales, quisiera ofrecer algunas palabras porque usted es una parte muy importante del grupo de investigación, pero desde luego también de nuestra red internacional de investigación. Entonces, magistrada, le agradecería si nos ofrece algún comentario. Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. La verdad, agradecer este espacio, doctor Alan, y sobre todo impulsar estos foros en donde se discuten temas tan interesantes como el que hoy nuestro ponente tan distinguido y con un amplio currículum, pues vendrá a darnos a conocer y sobre todo llevar aquellas reflexiones tan interesantes, sobre todo en el momento que estamos viviendo como sociedad y también en el ámbito jurídico y obviamente con impacto en México. Entonces, pues la verdad, sin más preámbulo y siempre reconociendo el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo que se viene realizando desde hace tiempo y como digo, intercambio de ideas que vienen a abonar, pues darle la bienvenida al ponente, saludar también con gusto al doctor Quiñones. Doctor, hace un abrazo y bueno, pues sería todo de mi parte, doctor, y aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, magistrada. Desde luego reconocemos también su invaluable trabajo, tanto académico como profesional, y el tiempo que se da también, no obstante su apretada agenda de estarnos acompañando. Entonces, un agradecimiento muy puntual, además de que es una integrante muy activa de nuestro grupo de investigación y de nuestra red internacional de investigación. Entonces, si les parece, vamos a dar paso pues a nuestro expositor. César Augusto Benavides Vega de la Universidad de Antioquia en Colombia, quien va a estar disertando sobre el tema que ya referíamos, el dilema de la fuerza vinculante de las sentencias exhortativas de la Corte Constitucional de Colombia al Poder Legislativo. Estimado César, bienvenido y el auditorio es tuyo, igual que el micrófono. Buenas noches, un cordial saludo a todos los asistentes y en especial al doctor Alan. Agradecerle la oportunidad de estar en este primer coloquio. Extiendo mi saludo especial al doctor Quiñones y a cada uno de los demás asistentes desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes en este escenario virtual. Y sin más preámbulo, entremos en materia. El tema que nos convoca en esta noche es un resumen muy apretado de un capítulo que escribí para efectos de una publicación conjunta de la que también amablemente el doctor Alan me extendió la invitación. Y, y voy a iniciar la disertación citando la siguiente frase. Abro comillas, el silencio, que en ocasiones hasta virtuoso se juzga, puede devenir pernicioso en el mundo jurídico. Silencios, los hay bienhechores, inofensivos, deformadores y hasta tramposos, plausibles y condenables. Cierro comillas. Esta es una frase extractada de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil de abril del 2007. ¿Y por qué inicio con esta frase? Porque precisamente el objeto de este primer coloquio es o son los silencios perniciosos del legislador colombiano. Y para ese efecto voy a desarrollar la presentación en cuatro momentos.
El primer momento referido a las omisiones legislativas, el segundo relativo a las sentencias exhortativas como forma de remediar ese déficit de protección de derechos en el marco del Estado constitucional. El tercero relativo al dilema propiamente de la fuerza vinculante de las sentencias exhortativas. Y por último, el panorama de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. En cuanto a lo primero, voy a destacar que de la amplia producción de la Corte Constitucional en sus 33 años de existencia, a partir del 91, ha proferido más de 28.559 sentencias, es decir, un promedio anual de 865 providencias en control abstracto y control concreto de constitucionalidad. Y de ese universo de las 28.500 decisiones, encontré 163 sentencias con una calificación especial que se les da, y es que son sentencias exhortativas o de llamados al Congreso de la República, de las cuales 70 fueron emitidas en sede de control abstracto, mientras que 93 en sede del control concreto, es decir, una proporcionalidad del 43 y 57% respectivamente. De esas 163 exhortaciones de la Corte al Congreso, versan sobre 77 tópicos. Y luego de analizar la estadística de la alta corporación, se advierte que de esos llamados para que el Congreso supliera vacíos regulatorios sobre temas específicos o sobre la concreción de derechos fundamentales, únicamente en 16 ocasiones se tuvo una respuesta favorable, es decir, se tuvo una eficacia de alrededor del 9.81%. Entonces, con este panorama de que solo en un escaso 9.81% el Congreso de la República de Colombia acata las exhortaciones que le hace la Corte Constitucional, surgió la pregunta, bueno, ¿y cuál es esa fuerza vinculante de las decisiones? Y para resolver esa pregunta, pues necesariamente es menester recordar el concepto de omisiones legislativas. En este escenario, la misma Corte Constitucional ha entendido por esta figura todo tipo de abstención del legislador de concretar, desarrollar o regular los mandatos que le ha impuesto el constituyente de 1991, sentencia C-543 de 1996. Y poco después, con la sentencia C-215 de 1999, la Corte afirmó que se presenta una omisión legislativa cuando el legislador no cumple de forma completa un deber de acción señalado por el constituyente. Y vamos a poner un ejemplo. El artículo 56 superior establece lo siguiente. Abro comillas, se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho, cierro comillas. Sin embargo, desde 1991 y hasta el 2024, el Congreso no ha concretado o no ha cumplido con el deber de reglamentación que establece este derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales, exceptuando las condiciones que fije el legislador. Y en este caso en especial,
basta citar una sentencia que desde los mismos orígenes de la Corte Constitucional advirtió el déficit de protección en la materia. Y me refiero específicamente a la sentencia C-473 de 1994, es decir, 2 años después de creada la corporación, emite esa primera exhortación. Y esa primera exhortación fue bastante simpática porque señaló que hacer uso de esta figura, que hace parte de las sentencias modulativas o atípicas en el ámbito del contemporáneo control de constitucionalidad, no era una invasión o violación del principio de separación de poderes, sino el ejercicio de la colaboración armónica entre estos, conforme lo establece el artículo 113 superior. Además de citar doctrina del derecho alemán y del derecho español. Y esa decisión de 1994 sobre la regulación de la huelga en servicios públicos esenciales fue reiterada en 2008 a través de la sentencia C-691, a través de la sentencia T-171 de 2011, T-087 de 2012, C-796 de 2014 y C-134 de 2023. Es decir, tanto en control abstracto como en control concreto, la Corte ha llamado y reiterado la invitación o la exhortación al Congreso para que concrete este deber que se le impuso en la Constitución. Sin embargo, este ha hecho caso omiso a la misma. Y entonces, en ese panorama viene la pregunta de, bueno, si la Corte Constitucional, en virtud de su rol de ser el guardián y el garante de la supremacía de los derechos fundamentales y de los principios consagrados en la Carta Magna de 1991, emite decisiones y esas decisiones contienen exhortaciones o llamados o admoniciones al Poder Legislativo para que supere un déficit de protección. ¿Por qué razón el Congreso de la República ha sido omiso o ha sido reticente a cumplir esas exhortaciones? Pues bien, ahí es donde surge la pregunta sobre la fuerza vinculante de estas sentencias exhortativas por lo siguiente. Si bien el mismo constituyente consagró que las sentencias de la Corte tienen efectos de cosa juzgada y que por tanto son de obligatorio cumplimiento, en el caso del control abstracto, llama la atención que desde los orígenes del uso de la figura, la Corte hubiese morigerado la misma obligatoriedad de su llamado al Congreso. Es decir, en el 94 se señaló que era una simple recomendación y, como todo en derecho, las recomendaciones o sugerencias no tienen fuerza vinculante. Por tanto, incumplida la recomendación, pues no se genera efecto jurídico alguno. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa posición se fue morigerando. Entre otras razones, porque es que aquí estamos en presencia de la forma de interpretar y aplicar lo dispuesto en el artículo 113 superior. Y es que en nuestro caso, en Colombia, pues siguiendo la forma establecida por Montesquieu de la tridivisión del poder, el sistema de pesos y contrapesos, el constituyente estableció como ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial, fijando el ámbito competencial de cada una de ellas. Sin embargo, a reglón seguido, indicó que aunque tenían funciones separadas, debían colaborar armónicamente para la realización
de sus fines. Y en virtud de esa colaboración armónica, es que la Corte Constitucional, con el paso del tiempo, ha pasado de unos exhortos no vinculantes a unos exhortos obligatorios. Y voy a citar por lo menos los siguientes ejemplos. En Colombia, el Código Civil, el artículo 113, establece que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. Un ciudadano demandó la inconstitucionalidad de esa norma por considerar que estaba discriminando el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y en un momento la Corte resolvió el asunto indicando que no advertía esa incongruencia entre la norma legal y la norma constitucional, pero que llamaba al Congreso a que regulara la materia. Hasta que en el año 2011 se emite la sentencia 577, donde se aborda el mismo problema que les estoy refiriendo. Y en esta sentencia la Corte concluye lo siguiente, para ilustrar lo que venimos refiriendo de las sentencias exhortativas. Indica la Corte que ese artículo es exequible por los cargos analizados en su momento propuestos por el actor, y en su numeral cuarto, abro comillas, decidió exhortar al Congreso de la República para que antes del 20 de junio del 2013 legisle de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas. Numeral quinto. Si el 20 de junio del 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual. Cierro comillas. Mientras en el numeral cuarto, la Corte hace el llamado al Congreso para que tome postura sobre ese tema tan álgido en una sociedad conservadora y un poco tradicionalista como la colombiana, muy en el fondo, el numeral quinto es la concreción de lo que la Corte preveía que iba a ocurrir. Y es que, pasado el tiempo, el plazo fijado para que el legislador actuara no lo hizo. Entonces la Corte suplió, o mejor, colmó ese vacío, indicando que el vínculo entre parejas del mismo sexo sí podía realizarse y que tendría lugar ante notarios o jueces. Y ahí es donde uno se cuestiona, entonces, hasta qué punto lo que antes no era vinculante en virtud de una interpretación formalista del artículo 113 constitucional, mutó a una interpretación antiformalista y lo que en doctrina constitucional el profesor Manuel Fernando Quinche Ramírez denomina una sentencia exhortativa con regla de autorización. Entonces, de ese universo de 163 providencias, existen por lo menos 9 decisiones donde se hace uso de la regla de autorización, que no es otra cosa que decir, si el legislativo no responde a mi llamado, entonces la consecuencia jurídica es esta o aquella, y la Corte entra a dirimir de fondo el asunto. Entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué, si la Corte ha advertido durante su vida institucional que el Congreso ha sido reticente a sus exhortaciones, por qué la Corte, de forma muy tímida, si se quiere, ha hecho uso de las reglas de autorización únicamente en estos 9 casos? Me refiero a la sentencia
C221 de 1999, perdón, 1997, C687 de 2002, C720 de 2007, C684 de 2009, C577 de 2011, C792 de 2014, SU215 de 2016 y C519 de 2019. Pero al margen de lo anterior, es interesante advertir que esa sentencia de 2011 que permitió el matrimonio igualitario de parejas del mismo sexo en Colombia causó fuertes reacciones en distintos sectores sociales. A manera de ejemplo, un congresista del Partido Conservador, como reacción a esa decisión judicial, en medios de comunicación afirmó lo siguiente, abro comillas: no comparto para nada que la Corte se involucre en el proceso legislativo. Ellos son jueces investidos para velar por la guarda de la Constitución, no para enviar cartas de sabotaje, para decirle al Congreso que legisle sobre las madres comunitarias como lo hizo el otro día, o para que lo haga sobre las parejas gay. Es una ostensible invasión del poder legislativo y una desaparición de la división de los poderes públicos. Cierro comillas. Palabras del ex senador Roberto Gerlain Echeverría. Invasión a la órbita del legislador, según él lo señaló. Pues bien, la investigación que realicé me permitió preguntarme cómo en un periodo de tiempo se había oscilado entre estas dos posiciones, la no vinculatoriedad de las sentencias exhortativas y luego su fuerza vinculante, pero en algunos casos específicos. Y la conclusión a la que arribé, haciendo uso de dos autores, Juan Pablo Sarmiento Erazo y Diego Eduardo López Medina, es que la Corte Constitucional se ha movido entre dos posturas radicalmente opuestas en sus métodos de análisis y principios subyacentes. Es decir, ha oscilado entre posiciones propias del neoconstitucionalismo, ¿sí?, antiformalismo o nuevo derecho, y posiciones propias del neolegalismo o formalismo o posturas tradicionales. Y esa variación de concepciones pues se advierte en los periodos que ha tenido la Corte durante su desarrollo como corporación. Es decir, entre 1992 y 1993, que fue la Corte inicial, la instalación, la primera Corte entre 1993 y 2001, la segunda Corte entre 2001 y 2009, y la tercera Corte de 2009 a 2017, y la cuarta Corte, que es la actual, de 2017 a 2025. Estos periodos y estas modificaciones o alteraciones de los integrantes de la alta corporación es lo que le permitió a Julieta Lemaitre, en el libro El Derecho como Conjuro, advertir que no podemos catalogar a la corporación en sí como activista o restrictiva, sino que es necesario analizar de forma particular las posiciones de los magistrados. Por ejemplo, en la Corte de 1991 a 1992, en este tema puntual de las exhortaciones por omisiones legislativas, los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Ciro Angarita se catalogaron como progresistas en contraposición a los magistrados José Gregorio Hernández y Fabio Morón, quienes defendían una posición mucho más limitada conforme a lo dispuesto en el artículo 113 superior. Y esa tesis del ala progresista
tuvo sus morigeraciones hasta lo que tenemos en la actualidad. Dicho de otra manera, en Colombia, si bien con el artículo 230 se ha entendido la vinculatoriedad del precedente judicial, este no es absoluto, sino que se entiende como una fuente material, pero que admite apartamientos, y en el caso de las variaciones de composición de la corporación es evidente cómo se oscila o se mutan las posiciones dependiendo de quién llegue o quién salga de la misma. Y ese es el panorama actual que tenemos. Un legislador que por lo general es omisivo en el cumplimiento de sus deberes, y este hecho no es insular. El profesor Andrés Gutiérrez, en una tesis doctoral titulada El amparo estructural de los derechos, señala este fenómeno como el bloqueo institucional. ¿Eso qué significa? La inercia de los poderes públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Y ante ese panorama de omisiones de las autoridades, entonces se abre un abanico de posibilidades para lo que la doctrina ha denominado activismo judicial. Pero repito, no se puede calificar generalizadamente como activista a la Corte colombiana, sino en determinados casos concretos. Me explico. En el año 2016, la Corte había la Corte Constitucional había entendido que las consultas populares eran un mecanismo de participación en asuntos ambientales y que permitían a las comunidades oponerse a los proyectos de extracción de hidrocarburos o de explotación minera. Y muchos municipios adelantaron las consultas, llevaron a los ciudadanos a las urnas, ellos se pronunciaron en contra del extractivismo, y la consecuencia jurídica era emitir acuerdos municipales acogiendo los resultados de las consultas. En el año 2018, una multinacional del sector de hidrocarburos presentó una acción de tutela contra un tribunal que había permitido la consulta. La revisión le corresponde a la Corte Constitucional y esta varía su posición de 2016. Y oh sorpresa, concluye que había un déficit de protección entre las competencias de las entidades territoriales y de las entidades del orden nacional, y que era necesario que el legislador regulara la materia. Eso lo hizo a través de la sentencia SU 095 de 2018. Un año después, en sede de tutela, la Corte expide la sentencia TEC 342 y reitera ese exhorto. Sin embargo, han pasado 5 años desde la última decisión y el Congreso no ha respondido favorablemente al llamado que le hace la Corte. Entonces, la pregunta que surge es, si la Corte advierte el déficit de protección, ¿no sería más razonable que, en vez de emitir órdenes que por lo general no se cumplen en materia de exhortos, ella misma entre a resolver el tema, como lo hizo en la regla de autorización de la sentencia C-511 del año 577, perdón, del año 2011? Y ahí es donde entra la pugna entre las posiciones de los magistrados que pues adoptan posturas formalistas y otros que adoptan posturas antiformalistas. Entonces, todo este recuento que les estoy compartiendo nos lleva a cuestionar un poco ese rol y ese vaivén que ha tenido la Corte Constitucional en materia de sentencias exhortativas, entre otras cosas, pues porque desde todo punto de vista
el incumplimiento de una orden judicial es un grave indicador de la inercia e ineficacia de las instituciones y, como lo ha señalado la misma Corte Constitucional, es un reflejo o una grave afrenta al Estado de Derecho, porque el entramado social espera y aspira que sus conflictos sean resueltos de fondo y con efectos de cosa juzgada a través de los jueces y las cortes. Sin embargo, en estos casos, la pugna continúa incluso después del fallo. Entonces, ya para ir cerrando mi intervención, sea por lo demás mencionar que este asunto de la vinculatoriedad o no de las sentencias exhortativas nos plantea un escenario en el que la Corte se ha ubicado por lo menos en alguno de estas tres posturas. Lo que ha señalado la profesora Selemín en una publicación sobre la materia. Y las posturas son las siguientes. Andrea Selemín Caicedo en el artículo titulado El exhorto al legislador, análisis en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Una primera postura que ella cataloga como prudencia. Y esa prudencia entonces se ubica en los primeros años de la Corte, de 1992 en adelante, con un efecto retórico, ¿sí? Si se quiere, poco tímido, indicando que de ser posible, en la medida de sus opciones, sería deseable que el Congreso regulara tal materia. Una segunda actitud es la Corte imperativa, donde sin ser vinculante se hace uso de otros argumentos para invitar al legislador a acatar la exhortación. Por ejemplo, sentencia C-230A de 2008. Y la tercera postura que identifica la profesora Selemín es la Corte activista. Y ahí es donde entra esa categoría tan interesante en el neoconstitucionalismo, en repensar el rol de un tribunal constitucional, donde no simplemente se limita a emitir decisiones de exequibilidad o inexequibilidad de las normas puestas a su consideración, sino que se preocupa por la concreción de los principios y la real vigencia de un orden justo en el que primen el proyecto del Estado social y democrático de derecho. Y en esta tercera actitud activista es donde ubicamos la sentencia C-577 de 2011 sobre el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo en Colombia y otras 7 providencias. Entonces, para ir cerrando, el asunto no está decantado, es un asunto que va en construcción, pero sí llama la atención que del periodo de tiempo analizado, por lo menos uno puede advertir que la tendencia de la Corte ha sido a incrementar los exhortos. Sin embargo, en el fondo, pues no ha dado, o mejor, no ha hecho uso, no ha seguido haciendo uso de las reglas de autorización. Para ser más específicos, mientras entre 1992 y 1999 la Corte emitió 8 sentencias exhortativas, entre 2018 y 2024 lo hizo en 84 ocasiones. Es decir, aumentó exponencialmente el número de usos de esta figura, con un promedio anual de 14 providencias durante esta última etapa de la historia reciente. Pues bien, hay algunos autores que señalan que
el problema de la ausencia de fuerza vinculante de los exhortos se podría resolver a través de figuras como un acto legislativo. Me refiero a una monografía, una tesis de maestría de Carlos Castellano Araujo, publicada este año, Universidad de los Andes. Sin embargo, pues la crítica sería si el Congreso no ha cumplido los llamados que le ha hecho la Corte en buenos términos, cuanto menos va a tramitar un acto legislativo para obligarse a cumplir algo que él de buena manera no ha cumplido. Entonces, la solución más bien no estaría allí, sino en seguir usando las reglas de autorización de las que nos habla el profesor Quinche Ramírez. Por supuesto, algunos sectores dirán, esa posición es bastante cuestionable a la luz del principio de separación de poderes. Sin embargo, recordemos que pues, en virtud de la colaboración armónica, los poderes no son inmutables o sus competencias no son pétreas, y cuando uno omite cumplir sus tareas, pues es menester que los demás intervengan en aras de superar ese bloqueo institucional, como lo advierte el profesor Gutiérrez. Estimados, en resumen, ese ha sido el análisis que he realizado sobre el dilema de la vinculatoriedad de las sentencias exhortativas y cómo este asunto, que, más que un tema de ineficacia, involucra la forma de entender y aplicar una norma constitucional, cual es el artículo 113 de la Constitución del 91, entendido hasta dónde va el alcance de la competencia de la Corte Constitucional para resolver las omisiones legislativas inconstitucionales. Doctor Alan, de mi parte, ese es como el recuento. Y atento a los comentarios, y por demás, muchísimas gracias por acompañarnos en este escenario. Estimado César, muchísimas gracias por tu brillante exposición, pues que nos da un panorama muy amplio de cuál es el estado de cosas, no solo de las sentencias exhortativas, sino también nos permite literalmente hablando, pues observar también algunas de las tensiones que hay en la división de poderes contemporánea. En otra ocasión tendremos la oportunidad de hablar de lo que está sucediendo por acá en el caso mexicano, donde en la actualidad hay una pugna justamente entre las ramas del poder público. Eso lo dejaremos para otra ocasión, pero en el caso colombiano pues es ilustrativo, y este tema de las sentencias exhortativas es muy interesante porque a partir de él podemos vislumbrar algunas posibilidades de mejora de la división de poderes como principio, como decisión política fundamental. Quien desea hacer uso del micrófono o hacer un comentario, desde luego que es bienvenido. César, a mí me gustaría, por principio de cuentas, conocer tu opinión a la luz precisamente de este caso de las sentencias exhortativas, o más que una opinión, una evaluación que pudieras hacer precisamente de la división de poderes en Colombia. Es decir, ¿cómo la puedes calificar en términos de de los dilemas, los retos, las tensiones que se presentan a partir de este caso particular, pero en general? ¿Cómo es el estado de cosas en las relaciones intergubernamentales en tu país? Eso por un lado, y por el otro, en el tema del activismo judicial que tú mencionabas, eh, ¿cuáles son, vamos, algunas de las ventajas, desventajas que tiene este tema muy socorrido en el derecho comparado internacional, pero que desde luego también tiene sus bemoles, tiene sus vicisitudes, así como puede ser una muy buena herramienta para el desarrollo de una labor jurisprudencial garantista? Por otro lado, puede dar lugar
a una imposición de los criterios políticos o de los criterios morales de las personas juzgadoras más allá del tema estrictamente jurídico. Entonces, en esa doble vertiente iría la pregunta que a mí me gustaría hacerte, si eres tan amable. Muchísimas gracias, doctor Alan. Empiezo con la primera, sobre las relaciones entre poderes. Sea lo primero mencionar que históricamente en Colombia hemos tenido un hiperpresidencialismo, y ese hiperpresidencialismo ha implicado que, en teoría, la menos fuerte de las tres ramas del poder sea la judicial. En teoría, hasta el 91. Después del 91, pues va a haber toda una transformación del asunto. Y en la interacción de poderes, es indicativo que la forma de elección de los magistrados pasa por o interviene o en la forma de elección de los magistrados interviene el Congreso de la República, de ternas que presenta la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entonces, muchos dicen, para llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional hay que hacer lobby en el Congreso, y luego, desde esa misma posición, hay que hacer control al Congreso a través del control abstracto de constitucionalidad y a través, pues, del análisis de las normas. Bueno, para algunos esto es una forma de legitimar de manera indirecta a la Corte. Para otros eso compromete su independencia. Sea como fuere, lo cierto es que a lo largo de las administraciones, sí se ha visto esa tensión de interacción entre ramas del poder público. Para poner un ejemplo, doctoral. En Colombia hemos pasado en 2 ocasiones reelecciones presidenciales. Una en la administración de Álvaro Uribe Vélez, 2002, 2010, y otra en el gobierno de Juan Manuel Santos, 2010, 2018. Y esas reelecciones han desajustado el diseño institucional, porque el presidente de la República pues terna a magistrados de la Corte y terna, o mejor, sí, también terna a otros altos dignatarios del país. Me refiero a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, entre otras. Entonces, esas relaciones se han vuelto tensas, especialmente cuando la Corte toma decisiones antimayoritarias y salen los congresistas o el presidente de la República a deslegitimar lo resuelto, ¿sí? Como en el caso del congresista Roberto Herrera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizar una interacción armónica entre los poderes públicos si cuando uno, el judicial, advierte la omisión del otro, el legislativo o el ejecutivo, estos, en lugar de respetar las decisiones judiciales, salen a reaccionar o a cuestionar su legitimidad? Entonces, han sido por demás relaciones tensas, relaciones poco complejas, y relaciones variadas entre estos tres poderes. Y pues desde la perspectiva, ya paso al segundo punto, desde la perspectiva del activismo judicial, eso implica que ante las falencias notorias del cumplimiento de las funciones constitucionales del Ejecutivo y del Legislativo, entonces, de cierta manera, la Corte Constitucional ha entrado en una posición proactiva para resolver esos déficits de protección. Sí, y en cuanto a ventajas y desventajas del activismo, ventajas, como diría un ex magistrado de la Corte, Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte
pues es el alma de la Constitución del 91 y es la que ha puesto en la agenda pública temas impopulares o temas tabú. Por ejemplo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, los derechos de grupos minoritarios, intersexuales, transexuales, transgeneristas, entre otros, y muchos grupos minoritarios que no tienen el peso en el legislativo para ser beneficiarios de la concreción de sus derechos. Y en ese sentido, pues la Corte sí ha sido de avanzada. Sin embargo, el activismo, pues como lo mencioné antes, no se predica de la corporación, sino de la postura del magistrado. Y así como tenemos magistrados muy liberales, como el doctor Alberto Rojas Ríos, que recientemente terminó su periodo como al servicio de la corporación, existen otras posiciones poco más conservadoras, más restrictivas, como la de la magistrada Cristina Parto. Y allí es donde sale a la luz lo que decía Zagrebelsky con el libro Principios y Votos. Puede darse toda una argumentación, pero al final es la decisión de la mayoría de la Corte sobre ciertos temas álgidos y trascendentales para el país. Entonces sí tiene unos riesgos, por supuesto. Una de las desventajas es pensar que el legislativo ha dejado de ser ese escenario por excelencia para debatir en democracia los asuntos de interés nacional y ha migrado el tema al Poder Judicial, pero el Poder Judicial pues eh, tiene también sus limitaciones y no podemos dejar de lado que el control de constitucionalidad pues tiene interacciones entre un análisis jurídico, pero también un análisis político en un sentido pues de la dimensión de la constitución política como pacto fundamental. Esas desventajas pues ya la hemos vivido con involuciones o retrocesos en la construcción de los derechos, es decir, en esas posturas tradicionalistas que al llegar a la corte, entonces, como Penélope en la historia o en el relato de Odiseo, mientras en el día tejía, en la noche deshacía. Y esas son las desventajas, el irrespeto o por lo menos la forma de salirse del stare decisis o del respeto al precedente. Doctor Alan, eso sería como la respuesta a sus dos gentiles preguntas. Muchas gracias, César. Pues igual que la generalidad de la conferencia, muy ilustrativas, muy claras, ciertos paralelismos que también guardamos en el caso mexicano con respecto al colombiano, la presencia de ese hiperpresidencialismo, ya no en el caso nuestro con las notas que la tuvimos durante la época en que un solo partido político, el revolucionario institucional, dominó la vida del país de 1929 a 2000, pero que de alguna u otra forma se ha ido transformando, se ha ido adecuando a los nuevos tiempos y ciertamente sí seguimos teniendo un sistema presidencial, quizá no presidencialista, pero sí con una marcada influencia todavía del Ejecutivo en la vida pública. Y lo que tú mencionas también en torno a el activismo judicial, la presencia de esos fenómenos de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, desde luego que también tienen verificativo en el caso nuestro. Como decíamos, habrá ya ocasión de conversar sobre el escenario actual que tenemos en México a comparación del colombiano y de otros que se suscitan en América Latina, pero te agradezco tu respuesta y salvo que haya alguna otra pregunta por parte de el auditorio que gentilmente ha estado con nosotros en esta primera sesión de los diálogos internacionales sobre justicia y democracia, que les reiteramos van a estar teniendo verificativo por lo menos una o dos veces al mes de aquí en adelante como un marco de colaboración entre el grupo de investigación
Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, la Red Internacional de Investigación sobre Política, Derecho desde México y Colombia, Democracia, Derecho y Política, y desde luego también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UJED. Si no hubiese algún comentario más, pues quiero agradecerte, César, de manera muy puntual por haber estado con nosotros. Desde luego que te vamos a seguir teniendo en ocasiones futuras, tanto como expositor y como parte de los panelistas o de las personas que vamos a estar comentando las futuras intervenciones. Muchísimas gracias a ti, César, por tu amable intervención. Con mucho gusto, doctor Alan, siempre a sus órdenes. Perdón, nada más, si me permiten, Sí, claro, doctor. claro, doctor Alejandro, desde luego, Sí, bienvenido a su comentario. gracias. Ha sido un deleite, César Benavides, escucharte. Se nota el bagaje de conocimiento que tienes. Te felicito ampliamente y a mi querido amigo, el doctor Alan, por invitarte, por compartir esa relación, esa amistad que tiene contigo y estamos muy contentos y reitero el gusto de haberte escuchado y felicitarte ampliamente. Un fuerte abrazo de Durango, México, a Medellín, Colombia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Igualmente, un fuerte abrazo desde Medellín hacia Durango. Muchísimas gracias a todas y todos entonces por haber estado en este primer coloquio, el dilema de la fuerza vinculante de las sentencias exhortativas de la Corte Constitucional de Colombia al Poder Legislativo, actividad con la cual inauguramos de manera formal los diálogos internacionales sobre justicia y democracia que van a tener verificativo de aquí en adelante, por lo menos una o dos veces al mes. Muchas gracias a todas y todos, especialmente al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Carlos Sergio Quiñones Tinoco, por haber estado con nosotros, a la magistrada Karen Flores Maciel, quien además es integrante, parte fundamental de nuestro grupo de investigación, de la red de investigación, al doctor Alejandro Vázquez Melero, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a profesores y estudiantes que han estado con nosotros. Muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos en la siguiente actividad que ya les habremos de compartir en su oportunidad. Excelente noche, tanto en Colombia como en México.